the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 5, si tenemos en cuenta el sistema binario, y el episodio de verdad en sistema decimal 101. Hoy es el primer episodio después, el primer episodio 1 DC, es decir, después del 100. Hoy es un episodio, especial en cierta medida. Seguimos con las entrevistas, seguimos dando a conocer la ciencia y la cultura de Canarias. La semana pasada fue una fiesta, tenemos una resaca emocional de la hostia, pero esto sigue. Hay todavía muchos investigadores y muchas investigadoras que entrevistar, muchos trabajos científicos y culturales que descubrir. Así que, bueno, vamos a seguir con ello, vamos a seguir con la esencia de Palique. Todavía nos quedan 7 episodios para terminar la temporada, contando este. O sea que ya se acerca el final de la tercera temporada, pero bueno, vamos a buen ritmo contando y a ver si ya hagamos a este paso a los 200. Hoy no diría a los oyentes que se lo tomen como algo que va a suceder comúnmente, porque no sabemos qué va a pasar. Pero hoy estamos con el equipo al completo. O sea, hoy es la primera entrevista en meses, no me acuerdo cuándo, que estamos con el equipo al completo. Así que, en primer lugar, nuestro ambientólogo, nuestro activista de confianza, Adrián Flores. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido esa semana? Bien, me pillaste por sorpresa, la verdad, por ser el primero. Bueno, es que estamos ya en el 101, esto es una nueva era, entonces no te voy a dejar para el final esta vez. Nada, encantadísimo. Bastante liado, pero con cosas buenas, la mayoría. Y nada, con ganas de palique y sobre todo contento por el recibimiento del palique 100. Y no todos los comentarios se nos oíamos venir la reacción de algunas personas, ¿no? Pero bien, en general, bastante contento con el recibimiento, digamos. Entonces seguimos con las presentaciones. En segundo lugar, Rafael Suárez, biólogo, profesor. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido esa semana? Bueno, un poquito más porque el episodio 100 lo grabamos a finales de abril. Eso te iba a decir, que hacía ya pues 2 semanas que no grabamos, o sea, la semana pasada no, sino la anterior, así que nada, echaba de menos la sensación paliquil después de esta resaca emocional y también de estar todo el equipo al completo, así que en el episodio 101, 101 emoción indescriptible. Joder, pensé que ibas a decir 101 dálmata o algo. Empezamos fuerte, ¿eh? Sí. No hemos cambiado. O sea, los oyentes verán, perdón, los oyentes verán que a pesar de que hemos pasado el episodio 100, seguimos con el mismo nivel de chistes. Pero Bueno, ver poco, Y, escuchar más bien. bueno, vale, nos escucharán. Bueno, vamos, son tecnicismos. Tal vez la gente nos entiende porque al final nos ven y nos escuchan con el corazón, que es lo importante. Bueno, y después de este matiz poético, en tercer lugar, pero no menos importante, Víctor de León, capitán Pejeque, biólogo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido esa semana? Bueno, casi 2 semanas. Bastante bien, siempre muy atareado, siempre con muchísimo trabajo. La verdad que me espera, llevo una semana súper extraña en el curro, pero muy divertida moviéndome para todos lados y con muchísimas ganas de hacer esta entrevista en particular, que lleva tiempo cosiéndose, que por A o por B todavía no había terminado de cuajar. Y ojo, porque puede que estemos ante uno de los perfiles más polifacéticos de las personas que hemos entrevistado. Pero no voy a hacer spoiler todavía, no sea que me caiga ahí una lluvia de arena de comentarios. Así que, Dani, sigue presentando y vamos a esto cuanto antes. No voy a hacer referencias a ese pequeño pseudo spoiler, ¿no? Que no has calificado como tal. Entonces, bueno, vamos a seguir a continuación. Y aquí al micrófono, como siempre, su físico y rara avis de confianza, el físico y rara avis de este podcast, Daniel Prieto, y un poco el que maneja todo el cotarro que tenemos aquí montado. Hoy, como han adelantado mis compañeros, como os comentaba al principio del programa, hoy tenemos entrevista, hoy tenemos invitado. Y él es graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de La Laguna, tiene un máster en Gestión de Costas y es doctor en Oceanografía y Cambio Global por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una tesis titulada Agárrense que vienen curvas. Ese no es el título de la tesis, sino en relación a la longitud del título, ¿vale? Que se entienda. El título es Una evaluación ecológica histórica de las respuestas de los sistemas sedimentarios eólicos áridos a los usos del suelo a largo plazo en las Islas Canarias.
A grandes rasgos, un estudio de la evaluación histórica de regiones costeras áridas, bueno, como algunas que ha estudiado antes de proceso, que son Jandía en Fuerteventura, el Médano en Tenerife o el Jable en Lanzarote. También ha realizado estancias en países como Reino Unido o Irlanda y además en esa faceta más polifacética de tal como comentaba Víctor, bueno, es autor de varios libros como Noches del invierno pasado, Conjuras en las cumbres de Anaga o Anosma, y también actor de teatro con Cabaret Papaya, del proyecto del que hablaremos luego. Porque hoy palicamos con Néstor Marrero. Néstor, muchísimas gracias por estar aquí, por sumarte, y es un auténtico placer tenerte aquí en Palique. Sí, por fin, que llevaba ya, o sea, los llevo escuchando un montón de tiempo y era como, ¿pero cuándo me va a tocar a mí? Yo quiero hacer un aviso a todos esos oyentes que son investigadores y que sientan que, joder, pues mira, quiero contar algo. Invítense, no tengan vergüenza. A nosotros se nos va a veces el baifo y se nos pierden los invitados y cometemos los errores de no haber traído a Néstor antes. Y a Néstor y a un montón de gente. Entonces, invítense, no se corten, de verdad. Mensajito directo y si piensan, oye, mira, creo que quedaría guay para un palique, hablamos sin ningún tipo de problema. Dicho Sí, todo sí, esto... o sea, dicho todo esto, espérate, quiero decir también, flípense. O sea, a lo mejor tienen una tesis súper normalita y ustedes, chicos, tengo la tesis definitiva de lo que sea yo aquí en Canarias, van a flipar con mis resultados. Ustedes flípense, que total, ya nosotros diremos chiquitos flipados y pasaremos de ustedes, ¿no? Pero en líneas generales solemos responder. O sea, hay algunos comentarios que nos han llegado y yo tengo una teoría hablando de cosas que no voy a mencionar para que no se dé a esa persona por aludida, la pobre, pero que montaba una teoría de la conspiración increíble. Que yo qué sé, si esta persona que no tenía ni idea de lo que estaba hablando tenía su teoría conspirativa montada, ustedes pueden decir, oye, he hecho un trabajo de investigación y está bien. Anímense. Nosotros encantadísimos de contar con nuevas caras y gente que no tenemos en el radar. Me encantaría que viniese alguien que se ha inventado su rollo, en plan, sí, yo tengo una tesis y que lo cuente y al final se den cuenta que no hay nada detrás. Nos lo leíamos, ya tenemos un problema gordo, borramos capítulos, decimos, venga, a otra cosa, no existe, el capítulo 102, nunca existió, se saltó por algún motivo. Las palomas rabilles son inventos del gobierno. Seguramente. Bueno, pues dicho todo esto, ahora sí, invitamos a la gente a que se autoinvite, a que nos hable, a que nos proponga temas, porque hay mucha gente que se nos escapa del radar, como ha dicho Víctor. Y ahora sí, bueno, para empezar ya con este palique, con esta nueva era del podcast, aunque siga un poco la misma dinámica, cerramos presentación y pasamos a la entrevista. To you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Bueno, Néstor, la primera pregunta que solemos hacer a todo el mundo que se pasa la primera vez por palique divulgativo es ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? En tu caso fue Geografía y Ordenación del Territorio. ¿Qué te motivó a estudiar esta disciplina? A ver, yo tengo que decir que yo no tenía nada claro. O sea, hay personas que tienen su vida súper clara y en realidad yo iba a hacer la solicitud a Guajara o a Biología. No sabía muy bien por dónde tirar. Y el tranvía que salió primero iba para Guajara y dije, pues ya está, es la señal que necesito para irme a Geografía. Así que no tiene mucha chicha. Es verdad que tenía contacto con geógrafos que me gustaban mucho, con Tino Criado, que trabajaba también en sistema de dunas en Fuerteventura, que luego encima por aleatoriedad de la vida me llevó también a mí a estudiar en Fuerteventura, la tesis y demás, pero bueno, tenía como ese referente. Luego también tuve un profesor en el instituto bastante guay, que era escalador y demás, entonces como que asociaba la geografía a estar en el campo. Entonces, y creo que mantengo eso, soy un geógrafo bastante de campo, voy mucho al campo a trabajar y a tomar datos. Y entonces, bueno, ahí digamos que se fueron mis referentes y un poco la decisión vino de ahí, del tranvía que pasó primero. Para las personas que no estén pillando la referencia, es porque la carrera de geografía se estudia en el campus de Guajara, mientras que, por ejemplo, biología y otras carreras están en el campus de Ancheta, para el cual, bueno, si ya estás en Trinidad o en La Laguna no tienes que coger el tranvía. Entonces, como bueno, excelente. Me encanta que hayas decidido Caro Cruz, tranvía A, tranvía B. Sí, total.
en plan para adelante, y este tranvía pasa primero, pues me voy para Guajara, así. Y una cosa que te quería preguntar, porque yo creo que es una duda recurrente que he escuchado a muchas personas, que es que cuando les hablan de geografía, hay gente que piensa en geografía como una conjunto de ramas más sociales, más enfocados para la economía, la demografía, etcétera. Hay gente que piensa que esto es diversión con banderas. Y después, claro, nosotros en este podcast sobre todo nos hemos topado con personas que se dedican a la geografía física y del medio natural. ¿En qué te especializaste tú dentro de este mundillo? Y un poco cómo se desgrana toda esa cantidad de ramas dentro de la geografía. A ver, yo soy geógrafo físico y dentro de eso geomorfólogo. Y dentro de eso geomorfólogo de ambientes sedimentarios. Porque a mí me pones a hablar de volcanes y, bueno, no tengo ni idea, la verdad, de qué se puede decir. Entonces, al final, una de las cosas que se ve en la ciencia ahora es que estamos súper especializados. Pero también están los de humana, que estudian más movimientos migratorios y demás, los de regional, que nadie tiene muy claro qué hacen, pero digamos que convergen procesos de cómo afectan los cambios de políticas sociales al territorio en concreto, o temas de cómo los sistemas agrícolas han evolucionado, pues ese tipo de aspectos. Digamos que un geógrafo humano, en este ejemplo último, trabajaría un poco, pues, cómo es la población que trabaja en la agricultura. El físico trabajaría los efectos de la agricultura o del abandono de la agricultura sobre el medio natural y el entorno inmediato. Y el geógrafo regional, pues, la economía vinculada a ese sector, los tipos de cultivos que hay, los motivos de que se hace tipo de cultivo. Esas serían como las tres ramas que la geografía tiene, un poco las más grandes. Luego, dentro de eso ya se abre muchísimo. Al final es una ciencia que creo que coge un poco de muchas cosas, de muchas otras ciencias. A ver, es que a mí me pasó eso mismo, que yo pensaba, bueno, en la carrera, ¿no? Las asignaturas de geografía eran puro argis, o sea, a tope. Y poco más veíamos de geografía desde la carrera de ambientales, ¿no? Y claro, cuando vas teniendo contacto con geógrafos y con personas que están estudiando o han estudiado geografía, ves que al final es un abanico súper amplio también. O sea, pues por lo que me dedico, trabajo con geógrafos que están sobre todo relacionados con el tema ambiental y urbano, pero es que el abanico es amplísimo pero hasta a nivel natural, ¿sabes? Gente que tiene muchos conocimientos a nivel biológico, especies, tal, no sé cuánto. Y me ha sorprendido porque eso, o sea, cuando yo entré en la carrera, yo no sabía la amplitud que tenía geografía hasta que fui conociendo gente y digo, tío, pues es un abanico mucho más amplio de lo que a priori cualquiera puede pensar, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, eso de que al final como que se encorseta, ¿no? Y se tiende a pensar por lo que dijo Víctor, ¿no? Esto se divide en esto o esto. Y al final el abanico es mucho más amplio. Sí, y en realidad, por ejemplo, para mí es una oportunidad de aprender de muchas cosas que luego realmente te das cuenta. O sea, en geografía aprendíamos de pirámides de población y yo al final, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Jandía, montaba pirámides de población del Convulvulus caput medusa para ver cómo estaba la población. Entonces, al final, realmente tienes una formación muy variada. Ya cuando te metes en investigación, pues la formación cambia y las herramientas cambian, pero es verdad que es un perfil muy amplio y que atiende a muchos puestos de trabajo. Así que métanse a estudiar geografía. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Es una ciencia amplísima y súper interesante. Tú en concreto comentabas que dentro de esa enorme rama te especializaste en geomorfología y más concretamente en ambientes sedimentarios. ¿Cómo fue un poquito ese proceso para decantarte por esa rama? Pues en realidad fue totalmente aleatorio. Mira, yo estaba en una clase del máster y entonces tenía como varios profesores con los que pensaba que me hubiese gustado trabajar. Uno de ellos era Emma Pérez Chacón, que es catedrática de Geografía de la Universidad de Las Palmas. Entonces, básicamente, le comenté a una compañera, ay, pues mira, este nombre me suena y me gustaría trabajar con ella. Y la persona que estaba dando clase, que era su marido, me dijo, ¿qué estabas diciendo? Y yo, perdón, nada, que me parece interesante el perfil y me gustaría trabajar con esa línea. Y me dijo, pues es mi mujer, yo se lo comento esta noche. Así surgió. Y luego básicamente había encontrado una fotografía de La Graciosa, de Jandía,
antigua en la que se veía un montón de camellos pastoreando en el istmo y prácticamente no había vegetación. Y daba la casualidad de que yo había estado allí recientemente y había visto que aquello en realidad tiene mucha vegetación. Y entonces empecé a pensar de cómo median los procesos, ¿no? Antes había camellos pastoreando en Jandía y ahora ya no, y la vegetación ha vuelto. Entonces empecé a profundizar ahí y a partir de esas fotografías que encontré, que las hizo Kunkel en su momento, creo que fue, pues me animé a empezar y me fui a Fuerteventura 2 meses y salió mi primer trabajo, que fue el trabajo final de máster. Y, y así fue. Realmente yo no elegí las dunas conscientemente. De hecho, si volviese atrás, mi idea siempre fue trabajar en la Laurisilva de Anaga, que yo soy de aquí y quería trabajar en cosas de la Laurisilva. Y eso vino un poco dado. Es verdad que ahora las dunas me encantan. Me han abierto un montón de puertas, que no sé qué puertas me hubiese abierto la Laurisilva de Anaga, pero con las dunas ha ido todo muy bien. Es verdad que luego estás chupando arena por un tubo, mucho viento, mucho sol. Cuando estás trabajando en las dunas, las plantas solo las puedes identificar en octubre, noviembre, diciembre. Ahora la cosa está peor y igual marzo es el mes adecuado para ir a hacer los estudios de flora, pero es complicado, es un ambiente bastante hostil, la verdad. Bueno, y para entrar ahora, ya que has puesto un poco la piedra para empezar a hablar de tu doctorado, de tu investigación, te queríamos preguntar, porque claro, no voy a repetir el título de nuevo, o sea, No hace falta. me niego. Si la gente lo quiere escuchar, que se vaya al principio del episodio, por favor, le dan para atrás, porque no. Pero bueno, Tengo una anécdota con eso. En mi cumpleaños siempre organizo una fiesta grande y el año pasado hicimos un bingo y en el bingo, si cuando fuese a cantar Cuajo te tocaba una pregunta sobre mí y tenías que responderla. Si respondías bien, pues podías seguir el juego, igual cantabas bingo. La cosa es que le pregunté a mi director de tesis, que estuvo ahí, bueno, el título de mi tesis, y se quedó diciendo, en plan, mira, solo se lo sabe nadie, no te lo sabes ni tú. Y yo, ya, muy difícil. Maravilloso, maravillosa anécdota. Pues yo te quería preguntar justamente en relación a dicha investigación, porque estamos hablando de ecología histórica, que es algo que me llamó mucho la atención. Entonces te quería preguntar un poco cuáles eran los objetivos de la tesis, del estudio que realizaste. Bueno, o sea, dentro de la ecología histórica hay como 3 objetivos principales, que son los de conocer cómo los ecosistemas han ido evolucionando, cuáles son sus patrones de respuesta y también preservar un poco el patrimonio cultural asociado a la explotación de esos ecosistemas. Vamos a poner un ejemplo, la laurisilva antes se explotaba de forma que el bosque nunca se agotaba. Siempre había madera disponible, siempre había yo qué sé, para hacer carbón, para ramas para varas para los tomateros y cosas así. Bueno, pues digamos que también da ideas de cómo se puede gestionar un ecosistema de forma mucho más sostenible. En el caso de dunas y playas es bastante complejo porque digamos que tú tienes un banco de arena, si ese banco de arena se agotó por los usos históricos ya no responde. Entonces teníamos ese primer objetivo que era reconstruir cómo eran los sistemas de dunas antes de las intervenciones humanas. Luego, cómo habían ido evolucionando a lo largo del tiempo en contacto con el ser humano y qué mecanismos de respuesta tiene un sistema de duna ante una perturbación. ¿Qué pasa si yo le quito la vegetación? Porque obviamente si le quito la vegetación, la arena se mueve. Pero claro, dentro de eso las consecuencias son mucho mayores. Hay una desertificación del sistema, por ejemplo. Las especies que luego te vienen a colonizar no son las mismas. Porque siempre resulta un poco como cuando dices conocer las respuestas del ecosistema y todo el mundo te dice, pues la arena se va a mover. Ya, pero que la arena se mueva, ¿qué implica? Por ejemplo, una de las claves de la tesis es las playas de Sotavento en Fuerteventura. Están sufriendo procesos de erosión súper bestias. Muy pocas playas han perdido en el mundo lo que ha perdido la playa de Sotavento en los últimos 60 años, que son 200 metros de playa. Y realmente empezamos a preguntarnos si esas playas son naturales o son una consecuencia de que la gente usase la vegetación, toda la arena del istmo se moviese a la costa y ahora sufre procesos de erosión, pero realmente lo que está haciendo la playa es volver a sus condiciones naturales, que son con un aporte de sedimentos muy bajo, no con un superávit de sedimentos alimentándote ahí las dunas y la playa. Entonces, digamos que esos eran los objetivos de la tesis principales y luego, sobre todo, siempre todo lo que hago intento que tenga aplicaciones de gestión, que sea lo que se encontrase, sirviese para que los sistemas de dunas de Canarias se puedan gestionar mejor. Hostia, Néstor, es que, o sea, es que es un tema, todo es un tema.
Porque yo ahora que para bien o para mal he acabado más metido en el mundo forestal, tengo un disclaimer para todas las personas que les gusta salir a la naturaleza, disfrutar de ella, de ese estado prístino en el cual nos podemos embeber de un baño de un mundo inalterado por la mano del ser humano. Todos los ecosistemas, entre comillas, que tenemos en Canarias son mentira. Esos pinares gigantescos llenos de árboles y demás no son ciertos, los pinares nunca estuvieron tan juntos, presuntamente, de forma natural. Esa laurisilva tan densa con tanto brezo y tanta falla es producto, como decía Néstor, de ese carboneo, de talarlo todo a matarrasa y que solo crecieran brezos porque eran los que mejor se adaptaban a este tipo de talas y demás. Y lo que sorprende a lo mejor, a mí me sorprende más todavía, es las dunas. O sea, cómo llega al punto de que se explote una duna para generar un sistema diferente al natural. Estamos viendo que en algunas partes se está volviendo un poco a esa dinámica natural, pero en otras partes la actividad humana ha hecho que ese sistema se transforme para siempre. Estoy pensando, por ejemplo, en las dunas de Maspalomas, con todos los complejos hoteleros que cambiaron los regímenes de viento. Pero yo quería centrarme sobre todo en cómo haces tú esa investigación o ese trabajo de campo para, por un lado, determinar cómo eran antes estos ecosistemas y además cómo después puedes hacer pruebas para que se puedan resolver, como decías, en herramientas de gestión realmente. Y pues las herramientas que yo utilizo sobre todo son archivos históricos. Y por ejemplo, en el caso de Fuerteventura y de Lanzarote, ya hay archivos de 1816, creo que fue la referencia más antigua que encontré para Jandía. La de Lanzarote, por ejemplo, es de 1730. Y básicamente te hablan de tormentas de arena continuas que entierran pueblos, que no dejan caminar por el sistema de dunas. Eso hoy no ocurre. O sea, ya estamos hablando de un ambiente completamente diferente al que tenemos en la actualidad. Y eso, las claves. Tú vas estableciendo periodos. Por ejemplo, en Fuerteventura, en 1864, el secretario del Ayuntamiento de Pájara decía que ya no queda vegetación en el istmo. Que una persona escriba un documento para un ayuntamiento diciendo que ya no queda vegetación en el istmo, la situación es súper grave, porque la gente dependía mucho de esa vegetación. Los sistemas de dunas de Fuerteventura fueron zonas de pastoreo, porque la arena retiene muchísimo la humedad. Entonces es donde el pasto aguanta mucho más tiempo. Y sobre todo ahí lo que pasó es que la industria de los hornos de cal quemaba aulagas, espinos, chaparros, en general los matos los quemaban como combustible en los hornos de cal. Y yo entrevisté a muchos caleros que decían que ellos podían llegar a recorrer hasta 40 kilómetros en busca de aulagas. Cuando hoy te encuentras una aulaga en cualquier parte de Fuerteventura, en cualquier borde de carretera, pues ellos no las conseguían de la demanda tan alta de cal que había, de cal y por tanto de aulagas para quemarlas. Y de hecho, luego, por ejemplo, encontramos otro periodo que todavía va más allá, en el que empiezan a importar combustible de Gran Canaria para quemar los hornos de cal, porque no consiguen combustible en la isla de Fuerteventura. Entonces vamos estableciendo como este orden de cada vez la deforestación, digamos que es un círculo alrededor de la isla de Fuerteventura y empieza muy pequeño alrededor de un horno de cal, pero se va expandiendo. Y en esa expansión, pues afecta incluso a otras islas, porque llega al punto en el que no hay cal suficiente. Incluso en ciertos momentos, la cal se llega a exportar sin quemar porque no tienen cómo quemarla. Por ejemplo, encontramos documentos en los que se llevaba la arena del istmo de Jandía para Maspalomas, para construir allí, y no se utilizaba la de las dunas de Maspalomas. Y de hecho la gente de Fuerteventura se quejaba diciendo, la gente del momento decía, ¿por qué no la traen del Sáhara? Que es mucho más... de hecho, hablaba como de ambiente secundario que a nadie le importa prácticamente. Que probablemente que en Canarias pensaban, bueno, la traemos de Fuerteventura, que allí nadie le importa. Y ellos pensaban, pues la traemos de Marruecos, que a nadie le importa. Y los de Marruecos decían, pues la traeremos de... Y digamos que esa es una de las herramientas. Y luego me entrevistaba a caleros y con los caleros me iba al campo y les llevaba fotos de las plantas y me sentaba con ellos a hablar de, ¿tú esta planta la usaste alguna vez? Señálame las plantas que utilizabas. Hay una historia súper graciosa que yo no entendía cómo en el istmo de Jandía el chaparro estaba tan reducida, la población de chaparro, que es, para quien no lo sepa, es el Convolvulus caput medusa, que eso lo aclara menos todavía, pero es un tipo como de la misma familia que los guaidiles, pero de las dunas. Y una planta que solo queda en Fuerteventura y en Gran Canaria, en la zona de Arinaga. Y entonces
nada, hablando con él, decía el chaparro y él decía que no sé qué planta es. Y entonces, nada, al final acabé yendo con él a las dunas y me señala, mira, esa, por ejemplo, la planta no, pero las raíces, eso arde, qué bueno, vamos, te calienta el horno en un momento. Claro, arrancaban los chaparros de raíz para quemarlos. Imagínense la deforestación tan bestia que hubo en esos sistemas de dunas para que llegase el punto en el que la gente arrancase las raíces de la planta para quemarlas. Y eso genera un proceso de deforestación que produce muchísima erosión y las dunas son súper complejas porque una duna es un parche de agua y ese parche de agua, si lo pierdes, reasentarse la vegetación sin haber esos parches es muy complicado. Entonces es una de las cosas que es compleja. Y luego otra herramienta son los SIG. Yo todo lo que intento montar, intento espacializarlo, crear zonas donde hubo pastoreo. Por ejemplo, tenemos un mapa de Jandía de dónde se pastoreó hasta más tarde para ver los efectos que había sobre la vegetación y a partir de ahí te vas a campo y empiezas a verlo perfectamente en la vegetación. Bueno, si hay pastoreo actual, en la vegetación lo ves clarísimo. Donde hay pastoreo, la riqueza vegetal es mucho menor. Pastoreo o herbívoros asilvestrados. La riqueza de especies es mucho menor, el porte de las especies es mucho menor, las pirámides de población no tienen muchos individuos jóvenes, sino que tienen muchos individuos adultos muy viejos, muy dañados. Entonces, esos son como un poco el proceso, desde el archivo histórico y ya acabas en campo intentando confirmar todo lo posible. Yo quería comentar, porque no hemos hecho mucho énfasis todavía en eso, en el papel de la vegetación, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la vegetación, igual no hemos explicado que al final bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Pero por si acaso alguien está un poco despistado, el tema de que la vegetación es fijadora de esa arena. Al final lo que hace es dificultar que esa arena se mueva y se desplace y que la duna esté, digamos, asentada, ¿no? Y respecto a lo que comentabas, es bastante importante entender sobre todo el tema, porque hay mucha gente que parece no entenderlo, que he tenido bastantes movidas con esto, el tema de que los herbívoros introducidos son, digamos, recientes en tiempo histórico y que nuestras especies no están adaptadas y no tienen defensa frente a estos herbívoros, lo que llamamos, ¿no?, palatabilidad, de que al final les gustan más, por decirlo de manera rápida y sencilla, a las especies introducidas, a los herbívoros, porque no tienen defensas, no tienen toxinas, no generan, digamos, sabores desagradables ni problemas a esas especies, entonces se las comen y, bueno, daba cosas también como lo que estás comentando, ¿no?, que pasa en todas las islas, por desgracia, tenemos algún problema de este tipo en todos los pisos, por decir de algún modo. Creo que ninguno se salva. Y queremos comentarte un poco esto de el profundizar más a futuro, ¿no? Por ejemplo, el tema de las dunas de Maspalomas que se ha dicho, ¿no? ¿Cómo puede ir a futuro evolucionando? O lo que comentabas del Istmo o lo que comentabas de Maspalomas, ¿no? Ahí es muy complejo, porque, o sea, ahora mismo los sistemas de dunas están realmente, las dunas y las playas están en una encrucijada. Es como, es el momento de actuar sobre ellos o de decir, vale, pues ya está, los perdemos y asumimos como sociedad que perdemos estos ecosistemas. Yo creo que en realidad estamos en muchos aspectos así, porque estamos viendo que cada vez hay más incendios y demás, pero con las dunas pasa un poco desapercibido, porque al final, digamos que las dunas en Canarias se han gestionado directamente como un parque recreativo, no son otra cosa. No hay ningún, o sea, imagínense que las playas, ¿qué valores, si la gente fuese por ahí y les dice, ¿qué valores naturales tiene una playa? La gente no te lo sabe decir. Y sin embargo cumplen un montón, son un ecosistema, tienen seres vivos viviendo en ellos, tienen un papel súper importante para prevenir las tormentas costeras, alimentan, tienen una relación muy positiva con los cebadales de dar y recibir sedimento. Entonces, al no tener la concepción de que los sistemas de dunas y las playas son muy importantes y también son sobre los que se desarrolla gran parte de la actividad turística y recreativa de las personas que viven aquí, creo que el problema empieza ahí. No tenemos la conciencia de la importancia que tienen las playas y los sistemas de dunas. Y luego también tenemos otro problema, que es la mala gestión que se está realizando actualmente. Sobre todo, nos estamos dando cuenta en Maspalomas de la limpieza de playas. Se realiza una limpieza de playas súper inadecuada para retirar la seba y demás. Y entonces
la maquinaria pesada, o sea, si ya estamos diciendo que es malo caminar sobre las dunas, ustedes imagínense pasar con un camión limpiando la zona donde el viento debe soplar para empezar a formar las dunas. Entonces, desde la limpieza, en Maspalomas también se añade que no sabemos muy bien cómo se formaron las dunas de Maspalomas. La investigación no consigue dar con una clave que nos diga cómo se formaron. Hay varias teorías por ahí, hay teorías de eventos extremos, como el tsunami de Lisboa, la posibilidad de que sea ligado al tsunami de Lisboa, o la posibilidad de que haya habido algún evento un poco más importante que pusiese toda esa arena circular. Entonces, no sabiendo esas cosas, es muy complicado saber qué va a pasar y cómo va a evolucionar el ecosistema. Si, por ejemplo, nos vamos a Jandía, pues las playas de Sotavento van a continuar erosionándose en los próximos años por dos motivos: la subida del nivel del mar y el déficit de arena. Sí que pongo un poco de énfasis de el déficit de arena no es culpa nuestra. El sistema, al final, lo que es culpa nuestra es el superávit de arena que hubo en su momento. Este déficit de arena, pues, es como el sistema volviendo a sus condiciones naturales. Una de las cosas que encontramos, o que yo opinaba con la tesis, es, al final, no somos capaces de recuperar los ecosistemas después de las alteraciones humanas. Y eso suena súper catastrófico, pero en los sistemas en un bosque, que tú plantes árboles te enmascara las consecuencias que pudo tener los usos del suelo, porque no lo ves. Pero en un sistema de dunas, en el que ya no tienes el sedimento que tienes, por ejemplo, en el médano, piensen en la mareta del médano. Esa mareta no es natural, es una extracción de áridos que le entra agua y que ahora la vemos como algo súper idílico para las aves. Pero no deja de ser una brecha en el ecosistema que el ecosistema no puede recuperar y no sabe recuperarla por sí mismo. Entonces, yo tengo como la concepción de que los sistemas de dunas se están readaptando y reorganizando en función de las condiciones ambientales actuales y de los factores que determinan su formación actualmente. Y el problema que tenemos en Canarias, y con todos los planes de espacios protegidos que hay, es que se protegió un paisaje, ¿no? Tú protegiste el paisaje y no te preocupaste en ningún momento de decir qué procesos dinámicos forman este paisaje, porque eso es lo que hay que proteger. Si yo protejo el viento, estoy protegiendo el sistema de dunas también. Pero si yo permito que se construyan hoteles y modifico el viento, voy a perder el paisaje de dunas. Es como si, por ejemplo, en la laurisilva protegías los tejares y los brezales, pero dijiste prohíbo el carboneo, pues lo vas a perder. Entonces, ¿qué paisaje queremos proteger? Es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre cuando vamos a proteger algo, pero también qué elementos forman ese paisaje. Y en Canarias no hemos protegido esos elementos. Entonces, cuando la gente nos dice, ya, pero las dunas de Maspalomas, y es como, ya, pero ¿y qué haces con los hoteles? Porque con esos hoteles ahí, la dinámica del viento no favorece que las dunas se formen o que las dunas sigan el curso y la dirección que deberían seguir. Y, bueno, pongo Maspalomas, pero los hoteles de Corralejo, toda la línea de hoteles que están separando la playa de Jandía, de Sotavento, del sistema de dunas, entonces es un continuo. Ahora viene el hotel de La Tejita y cumple la misma función. Es como, queremos proteger la playa para que vayamos a bañarnos o los turistas vayan a bañarse, pero no hay una protección de los factores que forman esa playa. Entonces, ahora mismo la situación es súper crítica, la verdad. Y es verdad que, por ejemplo, con el Cabildo de Gran Canaria hemos estado trabajando un montón, y la reserva de Maspalomas, a pesar de que no se note, ha mejorado muchísimo la gestión ahí. Es verdad que eso ya se ven noticias de influencers y demás haciendo sus mierdas, con perdón, pero las cosas han mejorado y aún así probablemente nosotros no vamos a ver si esos sistemas se salvan, porque las dunas de Canarias se mueven súper rápido, pero no tan rápido como para que notemos esa recuperación. Sí, yo quería sobre todo hacer un pequeño, bueno, está relacionado evidentemente, pero un pequeño inciso resaltando el papel de la historia que comentabas antes, ese repaso, ese hablar con la gente. Y yo recuerdo hablar con mi padre, que le hablaba con mi abuelo, y mi abuelo le comentaba, mi abuelo, para contextualizar, es de Las Palmas, ¿vale? De la ciudad. Y mi abuelo le contaba como de pequeño, para ir a clase él tenía que atravesar campos de dunas. Y yo no sé si hay un caso similar en Canarias de un campo de dunas que ha desaparecido por completo, que era pues, el sistema dunar de Guanarteme. Bueno, yo he leído pues anécdotas y relatos de que pues en ocasiones la arena tapaba y cubría por completo la carretera que unía a la ciudad de Las Palmas, la ciudad de Las Palmas, la antigua, en la zona de
de Vegueta, lo que hoy es Vegueta, con el Puerto de la Luz, que a veces la carretera quedaba completamente sepultada. Y un poco ayer, justamente por Twitter, alguien comentó sobre el tema del respeto por los espacios naturales y demás, y el, entre comillas, obstáculo que eso puede suponer para, entre comillas, el progreso de las infraestructuras en Canarias. Y alguien preguntaba bueno, entonces, por esa regla de tres, que la ciudad de Las Palmas no se hubiera podido construir. Y una persona, bueno, en este caso Imanol Schwarzenegger, que lo entrevistamos aquí, no recuerdo el número del episodio, pero hace ya varios meses, comentaba que sí, que seguramente se hubiera construido de manera, pues, de otra manera la ciudad, de haber visto a lo mejor el valor de los sistemas dunares que comentaba. Entonces, nada, quería también pues saber un poquito tu opinión acerca de ese sistema dunar y, bueno, que por desgracia ha desaparecido, ¿no? A ver, sí, el sistema del Istmo de Buenarteme desapareció por completo por la construcción de Las Palmas. Y sí que hay algo clave. Yo me lo pregunto mucho. Si ahora lo hiciésemos, lo haríamos de forma distinta. Porque yo no considero que en Canarias estemos todavía como en ese punto bueno, quizá no nosotros, pero pensando en nuestros políticos y en las personas que están siendo las que toman las decisiones, me pregunto sinceramente si se habrían respetado las dunas y si se habría conservado de forma adecuada las dunas. No sé si han estado en Holanda viendo dunas, pero yo recuerdo perfectamente, estaba en una reserva y cada vez que me salía, porque yo estaba como súper curioso de ver cosas, o sea, para mí me fascinaba, te apuntaban con un láser y a la tercera tenías que salirte del sistema, en plan, vete de aquí. Te apuntaban con el láser y te señalaban, en plan, oye, tú te estás saliendo del espacio que está determinado, porque las dunas son súper delicadas y porque previene la inundación. Si la ciudad de Las Palmas hoy tuviese sus dunas, probablemente se inundaría mucho menos de lo que se inunda y de lo que se va a inundar en el futuro, porque realmente lo que estamos viendo ahora todavía ni siquiera es una subida del nivel del mar como la que apuntan las proyecciones del panel intergubernamental para el cambio climático. Entonces, las dunas cumplen unas funciones ecosistémicas súper específicas para los seres humanos, que es la prevención de riesgo, de riesgo de inundación, actúan como un buffer. No sé muy bien cómo decir buffer en como un tampón. Sí, un área de amortiguación. Un tampón como un amortiguador contra los... Yo iba a decir buffer. En español, lo sí, tienes. como un amortiguador contra los eventos de oleaje extremo. Entonces, pero lo estamos viendo también con las playas. Con las playas está ocurriendo lo mismo. Últimamente he estado trabajando en playas así polémicas, como Tazacorte, en La Palma, no sé si la conocen, pero en Tazacorte, por ejemplo, estamos viendo que la playa se inunda. Y se inunda completamente, algo que hace unos años no pasaba. Y esas playas se están inundando, uno, por la subida del nivel del mar, dos, por la mala gestión. Y también porque al final es una playa ubicada en un espacio, la han echado arena y esa playa tendría que ser de Callao, no tiene otra. Y lo mismo, estamos trabajando, por ejemplo, en la playa Martianes, que ahora la van a hacer de arena y demás, pero es una playa a la que se le forman unas bermas y esas bermas ayudan un montón a bloquear el oleaje extremo. Entonces, y por ejemplo, ahora que estamos trabajando también en Cabo Verde, súper interesante porque yo no había visto como un sistema de dunas. Buah, es que fliparían. Era como viajar al pasado en Canarias, como viajar al pasado hace 70 años. De repente, unos sistemas de dunas con las NEPCAs súper bien formadas, ni una huella por todo el sistema de personas, y llegas allí y ves las dunas entrando 300, 400 metros hacia el interior, todas bien formadas, y te das cuenta de, bueno, no todas, hay algunas que también se las han cargado, pero hay zonas en las que son súper pristinas y te da la impresión que probablemente luego empieces a estudiar y digas, yo también las reventaron en su momento, porque puede ser. Pero te das cuenta de lo importante que es la gestión gestionar un ecosistema con las decisiones adecuadas y siempre basados en ciencia, que no lo hacemos. Perdón que me cuelo un momentito, Dani, lo siento. Es que quería hacer un pequeño inciso que me parece interesante. Hablando además de lo de Cabo Verde, porque mi TFM fue con restos fósiles de aves marinas, de colonias de aves marinas de Cabo Verde, que venían de una isla que a día de hoy se encuentra desierta, aunque en algún momento tuvo no población, pero sí cierta actividad, que era la isla de Santa Lucía. Y claro, yo no pude ir a Santa Lucía, a mí me enviaron las muestras, pero también me enviaron fotos de cómo estaba toda esa zona arenosa. Y el volumen, por ejemplo, de huesos que había en esas dunas era un auténtico disparate. Claro, aquí también se habla de especies que hemos encontrado en nuestras dunas. Por ejemplo, la propia pardela esta que también se da por... La Candei. Correcto. Y
y ni siquiera nos imaginamos que la podemos encontrar entre arena. Y es lo que tú decías, al final ese territorio que a lo mejor está menos explotado, menos transitado, etcétera, alberga un montón de secretos que hoy podemos descifrar porque no lo han tocado, pero a saber la de cosas que nos habremos perdido aquí en las islas. Sí, de hecho hace poco estábamos trabajando, encontramos unas montañas de ceniza dentro de los hornos de cal y estábamos pensando, jo, qué interesante sería ver quemar los carbones, porque sí que en las entrevistas aparecen plantas que hoy ya no conseguimos encontrar en las dunas. Entonces, puede que incluso se tratase de especies diferentes a las que sabemos que estaban en las dunas. Recuerdo una fiesta súper grande que hice en el archivo de... creo que esto fue en Pájaro, no me acuerdo ahora bien, pero básicamente encontré un documento de 1860 en el que decía que se había quemado todas las esparragueras y que pasasen ya a quemar espino porque ya no quedaba esparraguera en el sistema. Y es como, imagínense el ayuntamiento diciendo, oye, chiquillos, ya no queda esparraguera, ahora empiecen con otra. Porque imagínense lo en cuenta que tenían las plantas para crear un documento que llega hasta hoy de se ha agotado esta planta. A mí me parece una pasada de tener ese nivel en cuenta. Cuando probablemente hoy si vamos a un sistema de dunas y le digo a alguien, señálame una esparraguera, nadie sabe cuál señalar. Me doy por aludido en esa parte porque cero idea y no tengo miedo en admitirlo, aunque debería mejorar en ese aspecto. Y yo, abandonando un poco, bueno, hemos hecho un salto entre islas, pero estábamos comentando un poco otro en Canarias, más Palomas, las dunas de Guanarteme, que ya están desaparecidas. Quería volver a Fuerteventura, a Jandía, porque yo estuve hace un par de veranos y a mí es una parte que sé que has tratado por haciendo el stalkeado clásico que le hago a todos los invitados. He visto ponencias tuyas. Entonces sé que es un tema que has comentado. La historia de Jandía, porque claro, a mí personalmente es una cosa que descubrí hace relativamente poco, el hecho de que toda esa península, igual que el archipiélago Chinijo y cosas así, eran zonas o sea, había islas o regiones enteras como esto, la península de Jandía, de esto es de una familia o esto es de un señor. Entonces, te queda preguntar sobre todo por el personaje, creo que más famoso relacionado con la península de Jandía, que es Gustav Winter, y un poco cuál ha sido la gestión a nivel administrativo de lo que es toda Jandía. Bueno, Gustavo Winter es un personaje súper interesante y cuando estás allí, o sea, yo realmente recuerdo esa temporada como una riqueza absoluta porque recuerdo ir a entrevistar a una señora que tenía 104 o 107 años, una cosa así, y que decía básicamente, no, él llegó y dijo que esto era suyo y nadie le dijo que no. Simplemente asumimos que era suyo y él dijo que iba a hacer una escuela y montar un hotel hemorrojable y demás y nos pareció a todos bien. Y fue como, qué fácil, ¿no? Mira, voy a montar uno de estos. Y claro, Gustavo Winter crea un ambiente muy extraño. Al final, toda la gente que trabajaba en Cofeto trabajaba para él o la mandó a Morrojable porque era donde la industria turística empezaba a desarrollarse. Él maximiza la explotación de la dehesa de Jandía, la dehesa como zona de pasto, introduciendo mucho más animales para pastar, que es algo clave en la gestión del sistema, pero además lo valla y lo cierra a los pastores de fuera de Tuineje y de Pájara Casco. De hecho, yo entrevistaba y decía, nosotros nos saltábamos la valla y entrábamos allí a buscar pasto porque no había, allí era donde estaba el pasto, porque era donde se conservaba. Entonces, al final, la administración es un poco complicada y, sobre todo, piensen que en Canarias siempre hemos sido muy pícaros y tan importante es lo que quedó en los documentos como lo que hacía la gente ilegalmente. Porque al final te das cuenta cuando entrevistaba gente aquí y por el tema más de los libros y demás, las doñas siempre me decían, no, nosotras subíamos al monte porque con lo que nos daban de permiso de coger de leña, pues no daba. Entonces subíamos por la noche al monte y trabajábamos más leña. O sea, ni siquiera tenemos un registro bueno de esas explotaciones que se realizaban. Y luego Gustavo Winter es un personaje súper interesante, la verdad. Y de hecho, no sé si han leído Jandía Jandía se llama, Fuerteventura, no recuerdo ahora muy bien, de Vázquez Figueroa, en el que habla de que esa casa era como un sitio donde los nazis iban a descansar y había una serie de mujeres de prostitutas que se dedicaban a satisfacer las necesidades de esas personas que descansaban de la guerra allí. Hay de eso. Luego están las teorías de que allí los nazis se cambiaban la cara y de ahí se iban a Argentina. Yo tengo una historia que es loquísima, pero loquísima. Mi tutora me dio el número de una señora
de allí, a la que estoy infinitamente agradecido, la verdad, si te está escuchando, porque me abrió un montón de puertas, me presentó a un montón de gente. Y un día me dijo, vamos a ir al chalet este para que lo veas. Y yo, vale. Pues nada, lo vi por fuera. Y entonces esta señora va ahí suelta allí delante de todos los que estaban. Mira, este chico es Néstor y está haciendo su tesis sobre los nazis en Fuerteventura y queremos entrar a ver el chalet. Y yo en plan, señora, ¿qué está diciendo? En plan, se lo está inventando. Yo no sé por qué ha soltado esto y por qué ha dicho mi nombre real, o sea, fatal. Pero bueno, acabé entrando en la casa de ese hombre, en la que bueno, pues nada, entro, tal, y de repente me dice el señor, había como esto en plan, una cocina y no sé cuánto, dice, ¿qué te parece esta cocina? Y yo, pues, súper bonita. Y dice, mira, tiene una mesa aquí, tiene un no sé cuánto, tiene un fregadero en el suelo. Y dice, esto no es una cocina, es un quirófano. Y yo, a ver. Y dice, mira, mete la cabeza en el horno. Y ya yo ahí dije, mira, no. O sea, perdónate, mira, yo ya me he metido en esta casa con esta señora loca que me acaba de decir que yo estoy haciendo una tesis sobre algo que no sé. Y encima quiere que yo meta la cabeza en el horno. Y el horno, que claro, yo luego digo que no, pero me acabé metiendo así la cabeza en el horno. Y de repente veo que el horno tenía como marcas de contar cosas y buques. Y en cada buque como marca. Y yo pensaba, plan, ¿cómo coño he llegado yo aquí? Que yo estoy haciendo una tesis sobre las dunas, que yo no quiero morir todavía, tengo una carrera por delante. Y luego empezó a dar golpes así en el techo y decía, mira, es un falso techo. Y habría una rejilla, y en esa rejilla habían como unas literas y cosas así. O sea, es que es esta puta locura. Igual mi mente lo magnifica y yo estaba allí diciendo, en plan, yo quiero salir de aquí. Es lo único que quiero ahora mismo. Y me pareció súper loco, la verdad. Y luego aquí me enseñaron, pues esto es la sala de tortura. Y yo, por favor, me estoy mareando. ¿Dónde está la puerta de salida? Pero es verdad que Jandía tiene historia, la verdad. Pero sí. Sí, yo les recomiendo, si se leen Jandía de este hombre, está muy guay. Y este hombre el que vive ahora allí, tiene un montón de vídeos en YouTube contando cosas y tal. Y igual todavía está esperando que yo vaya ahí a tesis de los nazis de Fuerteventura. Sí, pero es que menuda historia. Es que quiero decir, ahora cualquier pregunta que hagamos le va a hacer sombra a todo lo que me vayas contando. Pero voy a ceñirme un poco al guión porque si no, entonces sí que esto nos da para 84 paliques. Una cosa que hablabas al principio era que también la investigación, lo siento por el cambio de tema tan radical, pero es que madre mía, que esa no la vimos venir. Que comentabas que también intentas siempre como que las investigaciones que realizas tengan como una aplicabilidad. Y una de las cosas que se está hablando mucho últimamente, que más o menos tiene que ver con esa aplicabilidad, son las famosas soluciones basadas en la naturaleza. Que no sé si nos podrías explicar un poquito qué es lo que son, así de forma más o menos genérica, y cómo este tipo de soluciones pueden servir, por ejemplo, para restaurar ecosistemas, como puede ser una duna u otro tipo de ecosistemas, o puede ayudar en este sentido. Vale, las soluciones basadas en naturaleza tienen en cuenta el tipo de material que usamos, la procedencia, porque al final suelen ser materiales locales, suelen ser o implicar muy poco material, como puede ser cavar un agujero para que se acumule el agua y a partir de ahí se desarrolle la planta, o por ejemplo potenciar las respuestas de un ecosistema para intentar que mejore su estatus. Si por ejemplo yo sé que cuando un sistema de dunas se está erosionando aparece mucha planta X, cualquier planta, pues intento reintroducir esa planta o crear bancos de semillas con esa planta para potenciar la recuperación de esa planta. Es decir, lo que potencio es lo que el sistema naturalmente haría. En el caso de dunas y playas, pues por ejemplo, si yo sé que las bermas suponen una mejora contra los oleajes extremos, permito que se formen esas bermas, no limpiando la playa y no aplanándola. El único motivo para aplanar una playa es que los usuarios estén más felices. No hay ningún otro motivo. Si, por ejemplo, yo quiero que la vegetación de las dunas crezca más rápido, pues igual realizo podas para potenciar el crecimiento de la planta. O, por ejemplo, en el caso de Tráganum Moquini, que es el arquitecto de las dunas de Canarias, porque digamos que lo que crece la primera alineación dunar forma la primera línea de dunas y a partir de ahí es como el flux típico de la cocina, digamos, en plan que con el que limpiamos. Pues él hace lo mismo, va permitiendo que la arena pase mucho más dosificada, es un dosificador de arena y va pasando cada vez mucho más lenta. Pues planto Tráganum Moquini en la primera línea, el Tráganum Moquini se reactiva con el crecimiento, con el enterramiento, entonces lo que hago es enterrar el Tráganum
un poco a un ritmo X para que el dragón crezca más rápido y con eso recupero el sistema mucho más rápido de lo que lo haría plantando un Dragonum y olvidándome ahí. Eso en Canarias todavía no se está aplicando y es una pena porque se han visto proyectos de restauración como el del Médano, que se hizo hace nada, que es un auténtico desastre, que lo que han hecho son montañas de escombros por todo el sistema que nunca se van a recuperar. Y también hay una cosa que la mejor solución basada en la naturaleza es no hacer nada. Deja el sistema en paz y que responda como pueda. Pero es verdad que hay veces que hay que intervenir y realizar ciertas intervenciones necesarias. Por ejemplo, ahora después del incendio, yo creo que hay intervenciones que son necesarias y que se requieren. Entonces, bueno, pues si se va a crear, porque se base en la naturaleza, básicamente. Es todo lo que son esas nature-based solutions, las soluciones basadas en naturaleza. Y las estamos intentando aplicar a playas. En las playas de Canarias, en muchas, para adaptarlas a los usuarios, se ha cambiado el tamaño de grano. Y hemos cogido playas de cantos, bolos y bloques y las hemos convertido en playas de arena, como Tazacorte, como lo fue Playa de Martianes. Bueno, hay otros que son cambios de color, que simplemente es como las Teresitas, que era de arena negra y se ha convertido en arena rubia. Entonces, esas playas tienen muchos problemas actualmente. Una playa de arena no puede responder al oleaje de la misma forma que lo hace una playa de cantos. Entonces, nuestra solución basada en naturaleza, dejar que la arena se vaya y que naturalmente la playa vuelva a ser de bolos y cantos. Y a partir de ahí, que la gente, si no quiere bañarse en una playa de bolos, pues oye, que se vaya a otra. No podemos gestionar las playas siempre teniendo en cuenta las preferencias de los usuarios. De hecho, estás nombrando esto y a mí la primera playa que se me ha venido a la mente, Víctor estará igual, es la playa de San Marcos, en Ico de los Vinos. Total. Ha sido una playa que está en un proceso de desaparición absoluta, que la verdad es que no sé cuál es el estado actual, porque ya hace tiempo que no bajo a la costa. No sé, Víctor, si tú estás al tanto. Yo sí, y está erosionándose súper bestia y de hecho es una playa que hace poco incluso tuvieron la idea de traer ceniza, querían tener la ceniza de La Palma para echarla ahí y realimentar la playa. O sea, el nivel de San Marcos es que le queda muy poco a esa playa, pero porque al final es una playa a la que la has desconectado de su sistema de aporte de sedimentos. Entonces, es como si yo tengo un río con un delta al final, pongo una presa y quiero que el delta siga existiendo. Es como, no, señores, en plan, este sistema se alimenta de los sedimentos que vienen del río. Si no hay río, no hay delta. Pues lo mismo pasa con nuestras playas. Nuestras playas son de las de arena negra, aportes que vienen de los barrancos. Si el barranco no está aportando sedimento, pues acabó. Y esto lo vamos a ver todavía más acuciado porque ya no llueve tanto. Y al no llover tanto y no correr el agua con fuerza durante el invierno, eso va a la larga a poner en déficit también las playas de arena negra. O sea, perdón, solo por alusiones, disculpen que me entrometa. Entonces, esto que iban diciendo los vecinos de que la playa San Marcos, por culpa de las dos construcciones del muelle, había modificado totalmente el régimen de cómo se acumulaba la arena, van por ahí un poco los tiros. Yo, a ver, no sé si realmente eso habría que estudiarlo muy bien. O sea, esta cosa me encanta porque a veces o sea, es como si yo te digo, vale, entonces la laurisilva en Azores hay que estudiarlo, porque al final, pero lo que está sucediendo como en el conjunto de playas es más el déficit de arena y también las construcciones. Al final las construcciones también son un problema, pero el déficit de arena que se está viendo muchas veces porque los sedimentos ya no están llegando a las desembocaduras, porque no llueve tanto. De todos modos, es algo en lo que estamos estudiando y en lo que todavía tenemos que profundizar mucho más. No tenemos, digamos que estas cosas están sucediendo ahora. Entonces los resultados los vamos a saber dentro de 10 años, no tan pronto. Todo lo que podemos hacer ahora es apuntar a cosas. Pero cuesta mucho llegar a una conclusión. Bueno, ustedes lo saben, ustedes son científicos. No se llega a una conclusión de... Y de hecho es una de las cosas que en Canarias nos ha hecho sufrir mucho y restar mucho, es que durante mucho tiempo las decisiones de gestión se han basado en reflexiones filosóficas de las personas que estaban gestionando y no en ciencia. Y ahora en Canarias se está haciendo una ciencia, bueno, súper buena y de calidad. Ustedes están dando a conocer a un montón de científicos que lo están petando y es una pena que no se los tenga en cuenta para tomar las decisiones, porque realmente nos ahorraríamos muchos males a largo plazo, creo yo. Sí, bueno, y
cambiar un poquito la tendencia de la conversación, si algo que llevo pensando un rato para bien es la manera en la que comunicas, porque creo que comunicas súper, súper bien. Y la manera en la que le has contado, por ejemplo, la historia de antes de Jantía, de Gustav Winter y demás, junto con todas las investigaciones que realizaste de tu tesis, pues me parecen súper súper amenas y esa manera de comunicar me encanta. Y hablando un poquito de comunicación y pasando más a un ámbito de letras, queríamos conocer también tu faceta de autor, es decir, qué has escrito y de qué trata, si nos puedes contar un poquito de eso, cuántos libros tienes publicados y también un poquito de dónde nace esa motivación por contar historias. Mira, pues yo tengo 3 libros, y todos, digamos que tienen una misma línea, todos ocurren en Anaga, y bueno, aunque el último se va un poco, el final ocurre en Fuerteventura, porque al final empiezo a sentir que tengo una vinculación súper fuerte con Fuerteventura, a pesar de que no soy de allí y demás, pero digamos que la investigación me ha llevado allí, trabajo muchísimo en Jandía y siempre que puedo intento hacer artículos de la isla y demás, porque creo que es una isla con un potencial increíble. Pero bueno, los libros tienen la línea de hablar de historias tradicionales canarias a conjuros, que es el primer libro. Digamos que todos son historias de brujas, basadas en entrevistas, historias tradicionales, a las que, bueno, eliminé todo lo que me parecía que era homófobo, machista, bueno, todo lo que yo creía que ya no estaba en consonancia con lo que yo creía. No es una transcripción de entrevistas, sino es una remasterización de cuentos, y esos cuentos cuentan cómo se forma el territorio de Anaga, digamos así, de alguna forma. Es como, no sé si se acuerdan, como los típicos de la mitología griega que de repente decía, y estaban haciendo el amor y de repente le clavó un puñal y la sangre corrió y un árbol bebió de esa sangre y los frutos se tornaron rojos. Pues eso es lo que ocurre, pero con Anaga. Desde el Roque Bermejo hasta el Roque del Oso, el Roque del León en Taganana, esos cuentos cuentan de forma fantástica y mezclando la tradición oral, cómo se formaron. Y luego Anosma, una novela en la que yo quería escribir algo así como... Siempre me molestaba muchísimo me hay 2 cosas que a mí me molestan mucho, mucho. La primera es que autores canarios escriban y sus personajes sean Peter y Jack caminando por las calles de la laguna. Y Mike, sabía que lo estaba pensando yo también. Mike, debemos ir al Tintín porque allí... Es como, por favor, pueden llamarse a Caimo, no pasa nada, no tiene nada de malo. Y eso siempre me ha dado como mucha rabia y mucho coraje. Y luego también otra cosa es que cuando yo leía historias de pequeño, pues yo leía Harry Potter, no sé qué, no, tío, nada ocurre en Canarias, ¿sabes? No hay voces canarias deseando escribir historias de ficción en Bueno, las igual en Harry Potter en verano se venían igual a emborracharse a las Américas. pues podrían y armarla en el avión a lo más grande. De hecho, la mencionan, ¿no? En una película. Para ir que Sí. Sí, Que sí, sueltan que como que están en Canarias de vacaciones. o sea, está en las Américas, seguro, sí, sí. Pues bueno, pues yo tenía como esas ganas de que eso ocurriese. Y yo tenía siempre de pequeño fantaseaba un montón con... Claro, mi abuela me contaba historias y yo las fantaseaba un montón. Y Anosma, pues es una historia, una novela de brujas, en la que las brujas están intentando hacer cosas y la policía, la guardería de montes las está persiguiendo para cargárselas. Y vamos, es que hay un momento, o sea, en ese libro hay un momento en el que yo dije, pues que yo puedo escribir lo que me da la gana si esto no lo va a leer nadie, porque al principio no estaba la intención de publicarlo. Y hay un momento en el que las brujas y la policía tienen una batalla ahí montada en la iglesia de Taganana, que aquello podría ser perfectamente Hogwarts, allí todo el mundo peleando con lo que Y al final lo leo y en realidad pienso, joder, qué guay, que haya un referente de que esto puede suceder en nuestro entorno inmediato. Y eso sí, Anosma, por ejemplo, cuando tú te acabas Anosma, los 17 árboles que hay en la laurisilva te lo sabes perfectamente. Y si no te lo sabes, vuelve a leerte el libro, porque están súper representados. Las brujas llevan sus máscaras hechas de los árboles de la laurisilva y cada una tiene cierta relación con un árbol y demás. Entonces, también tiene la parte de divulgación ahí metida. Es increíble porque es algo súper complicado.
por dos motivos, ¿no? Porque ya no es solo buscar rigor histórico en cierta ficción, que tú dices, oye, bueno, al final yo creo esta obra, hago una especie de transcripción libre en base a algunos criterios de actualización, por así decirlo, y un poco de fantasía, sino que encima es ese rigor científico, de que muchas veces, jolín, es lo que se nota cuando se genera como una obra de alguien que dice, yo quiero escribir sobre este tema. Todo el territorio es el mismo y a lo mejor eso lo puedes hacer en un lugar, en una zona continental y no pasa nada, pero lo haces en una isla y se nota que no sabes de lo que estás escribiendo porque Claro. al final las condiciones naturales no son las mismas y es súper interesante esa perspectiva. Y además, cuando lees a Nogma, ni siquiera es el bosque en su contexto actual, sino que, de hecho, por ejemplo, habla de... Hay un momento en el que las brujas están en la orilla, en Tegueste, y la vegetación que describe son los alcornoques, son los que se saca el corcho que hay allí. Los alcornoques, ¿no? Sí. Habla de los alcornoques, de cómo los alcornoques estaban cortados para sacar el corcho, o hay también un momento que de hecho me hace mucha gracia porque luego la gente me dice, tío, fui a la iglesia de Taganana y es verdad, hay no sé qué, y es como, sí, está todo allí. En plan, no hay nada que, o sea, hay cosas que yo me he inventado, obviamente, pero hay un momento en el que hay un tríptico en la iglesia de Taganana y lo describe. Pues yo me fui a la iglesia de Taganana, hice mi descripción del tríptico para lo que necesitaba y la metí. Entonces está todo muy, muy cuidado. De hecho, el prólogo lo hizo Ateneri, que estuvo aquí hace mucho. Ya, ¿no? Sí, muchísimo. Y hay una frase que ella dice que me gusta mucho, que es como le da una vuelta, porque al final vas allí y o sea, yo ahora, de hecho mis amigos me lo dicen más, supongo que porque me quieren un montón, pero van a Taganana y dices, jo, ahora no me imagino siempre que voy a Taganana, pienso en las brujas peleando y en Taganana, que no es de varita mágica, pero es como así. Bueno, yo quería decir que abogo por la canalización de Harry Potter, así que en vez de mentor lo llamamos de Ventor. Ya, luego yo también me he dado cuenta que al final, por mucho que te quieras ir, pero hay un momento que las brujas todas llevan como su máscara y tal, y esos son un poco los dementores también de Harry Potter. Ellos también tienen así una estética con las máscaras y tal, pero las mías están hechas de árboles de la laurisilva. O sea, por favor, nadie, cuando por ejemplo el sanguino empieza a sangrarle la cara por el sanguino, entonces... Bueno, y siguiendo con tu faceta cultural, ¿no? Tienes otra vertiente que es el teatro, ¿no? En Cabaret Papaya, que por cierto, síganlo en redes porque yo de verdad lo último que vi, creo que fue lo de la manifestación, el de Colona. El de Colona, sí. Que es simplemente maravilloso, o sea, que eso, síganlos en las redes. Y no sé, ¿qué tienes que contarnos? ¿Cómo surge esa afición también y el grupo en sí? A ver, yo en realidad, que a mí las cosas me rebotaron un poco porque yo fui a clase de teatro, porque en ese momento trabajaba de autónomo, estaba autónomo y trabajaba con niños en el Palmetum. Entonces dije, buah, me apunto a teatro y así puedo darle un toque más teatral al discurso que doy sobre las plantas y por ejemplo, había plantas en las que quería ir como... Pues llegué allí y el que era el profesor me dijo, ¿te apetece hacer un cabaret? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Y acabé escribiendo un monólogo y tal, y entonces hicimos la primera obra que era para Virus Yo, que era en el contexto de la pandemia, del post-pandemia. Y luego a partir de ahí, pues ya empezamos, nos quedamos Delia, Joel, Amalia y Silvia, y empezamos a crear lo que es Cabaret Papaya y a crear primero hicimos Papaya Rock, que hablaba de las estrellas de rock que murieron con 27 años. Yo hacía de Madonna, que obviamente no murió con 27 años, pero ella decía que sí. Y bueno, decía, me acabo de morir y tengo 27 años. Era su esto. Y ahora estamos moviendo Papaya Mix, que está muy guay. Y si tienen la oportunidad de ir a verlo, pues que vayan a verlo porque hablamos un montón de temas, desde el machismo, el fascismo, hablamos de la pérdida de identidad cultural en Canarias, que es súper importante y demás cosas hablamos. Lo que pasa es que ahora no se está viniendo a mi cabeza. Hablamos de Tinder, hablamos de muchas cosas. De Tinder sabemos un poco en el episodio 90, el de Tinder divulgativo. Es verdad, creo que ese no lo he escuchado. El último que escuché es el de La Caldera. Voy por ahí. Que Vale, vino sí. Sara y que había escrito el poemario de La Caldera. Es el último que escuché. Voy por ahí. Así que
Hay episodios. Creo que el de Tinder es el 90 y el de Sara, si no me equivoco, el 77, 78. Sí, o sea, no estoy nada al día, pero vamos, que voy ahí. Guay, guay. Pues antes El de Tinder te lo de- puedes escuchar, que da igual el orden cronológico. El de Tinder es una maravilla. Ah, pues me pondré el de Tinder, a El de ver. Tinder es muy recomendable si se quieren A echar unas ver, risas. son la principal compañía que tengo cuando estoy trabajando en la huerta. Entonces, tienen ahí siempre mi espacio de tarde de ponerme a escuchar los episodios. Qué guay, joder. No sé, cuando dicen estas cosas es como, cachi, yo qué sé, tuvimos a un astrofísico, a Ignacio Martín hace poco, en el Sí, 90, episodio 90 y pico, que también, claro, nos dicen, no, son mi compañía cuando voy a escalar. Y es como, joder, qué guay, esas pero, cosas, no sé, pero los me escucha un llegan. montón de gente, porque en mi grupo de investigación también los escucha la gente y a veces de repente salen temas y la gente plantea temas y es como, ay, pero esto que escucharon el palique, ¿no? Y es como, ah, sí, tal, tú me escuchaste. Y es como, bueno, sé no, pero venga, le damos. O sea, sí, que es que tienen que estar contentos porque al final están llegando bastante gente y súper diversa, que es lo guay. Qué Sí, bueno, la yo creo verdad que es lo bonito, ¿no? Un poco la diversidad de gente a la que llegamos y sorprendentemente la que nos escucha. Pero no sé por qué, mientras decías esto que es súper bonito y súper emotivo, yo estaba todo el rato pensando en la escena del Señor de los Anillos, de cuenta con mi espada y con mi arco, y te imaginaba en la huerta, en plan, y con mi guataca. Y con mi batalla. Y mi sayo. Hay un chiste súper bueno con eso que es, y con mi crew, joder, Jesucristo, que tú no vienes. Una cosa así. Bueno, antes de cerrar el programa, te queríamos dar el espacio de promoción de próximas fechas de Cabaret Papaya. Pues a De ver, Papaya Mix. pues que tenemos, o sea, estamos on fire, pero no se lo imaginan cuánto. Se vienen muchas cosas y estrenamos espectáculo nuevo en septiembre. Estrenamos el otro día espectáculo nuevo, pero porque estamos venidos arriba y vamos a estrenar un espectáculo de teatro. Este que estrenamos es más de bar. 21 de septiembre en el Teatro Unión Tejina. Pero antes de eso vamos a estar en la Bowie el 15 de junio, el 25 de mayo en On the Roof. Nos vamos a Lanzarote, por si me está escuchando gente de Lanzarote, en julio, Gran Canaria en octubre y alguna fecha más que probablemente no controlo, pero volvemos a Lanzarote también en octubre, creo, así que va viendo cosas. Pues con esta promo cerramos la entrevista, cerramos lo que es un poco toda la parte principal de este podcast. De todos modos, invitamos a la gente que vaya al Instagram de Cabaret Papaya y ahí se informe de todas las fechas, vean los vídeos, porque de verdad es muy buen contenido. Desde aquí luego quiero mandar un abrazo personal a Delia, que es amiga y bueno, que espera, todavía tengo pendiente ir a verles, la verdad. O sea, está muy feo por mi parte, pero tengo eso está ahí hablado y está Nada, pendiente. O tenemos sea, el mix papaya divulgativa. Papaya Cabaret divulgativa. divulgativo. Nosotros siempre hacemos papaya algo, puede ser papaya palique. Me parece perfecto. No sé cómo nos manejaremos nosotros en las tablas, pero bueno, se puede intentar. Y nada, Néstor, antes de despedirnos y de cerrar el episodio, bueno, los oyentes que ya estarán acostumbrados, que últimamente estamos pidiendo, bueno, últimamente, ya llevamos unos cuantos episodios con esto, le estamos pidiendo a los invitados, antes hacíamos nosotros la recomendación de un material divulgativo, en esta ocasión se lo estamos pidiendo a los invitados, en este caso, hoy te tenemos a ti, y queríamos preguntarte, bueno, qué libro, documental, lo que sea, lo que hayas pensado, nos recomiendas en divulgación. Quizás no es tanto de divulgación, pero me gustó muchísimo La sal de la tierra de Sebastián Salgado y me parece un documental muy bestia para reflexionar y para aprender sobre restaurar un ecosistema. Creo que es un documental que te hace como... Si después de ver ese documental tú no sales diciendo quiero plantar un bosque, no sé qué tenemos que hacer para que eso suceda. Eso me gusta mucho y luego también hay un libro que me encanta que se llama Proyectar con la naturaleza y en el que se habla pues de muchas cosas, todas hechas teniendo en cuenta la naturaleza. Y fue un libro que descubrí cuando hacía mi TFM y que para mí lo he llevado a muchos espacios. Mi casa, que la estoy haciendo ahora, tiene mucho de ese libro, tiene mucho de pues estoy plantando un bosque comestible, entonces ese bosque comestible tiene una estructura adecuada a mi casa y demás, entonces es que hay que leerlo porque es
abre muchas puertas en la mente y de en realidad cosas súper sencillas que no sabemos, que están totalmente ligadas a la naturaleza de nuestro entorno y a mí me gustó mucho. Nos quedamos entonces con esas dos recomendaciones, porque la verdad que pintan muy interesantes, o sea que sí, los oyentes que le echen un vistazo, nosotros lo haremos también. Y con esto ya cerramos este palique 101, cerramos este palique después de ese episodio 100 que fue tan locura y que invitamos no solo a escuchar en iVoox, donde ha pegado un petardazo en escuchas, o sea, estamos a jueves y ya tiene casi de 500 escuchas, o sea, son números muy grandes para lo que acostumbramos a manejar, y también nos tienen en YouTube con unas pintas que de verdad recomendamos mucho tener. Así que pasamos a la ronda de despedidas. En primer lugar, Adri, como fuiste el primero en la presentación, también te voy a poner aquí el primero, si quieres añadir algo más. No, yo simplemente darle las gracias a Néstor, que es súper tarde, como siempre, y nos ha dejado el huequito este. Añado una pequeña recomendación que tengo por aquí también rápido relacionado con lo que estamos comentando antes de Fuerteventura, porque no quería que se me pasara, porque la vi igual me mata, no sé si el cuarto o la quinta muestra de cine medioambiental de Fuerteventura. Es un documental de 58 minutitos de Allende Gutiérrez y Sirma Castellano que se llama Pajeros, Trojas y Esportones, sobre, o sea, el paisaje agrario de Fuerteventura, la antigüedad. Entrevistan a un montón de gente que de verdad es que te cuentan cómo era la situación en Fuerteventura en aquella época, cómo se cultivaba, y te digo una cosa, te partes de risa también en algunos momentos con los señores y las señoras, porque son un espectáculo. Y nada, como siempre, agradecer a toda la gente que nos está escuchando, y nos escuchamos en el próximo palique, espero. Vale, seguimos entonces con Rafa. Rafa, bueno, a ver. Nada, en primer lugar, pues también agradecer a Néstor que nos dedique un ratito de su tiempo, y la verdad que me ha encantado el palique, o sea, la forma que comunica y todo lo que hemos estado hablando y lo que nos ha comentado me encanta, y daría para 2 paliques más o 3. Así que nada, muy agradecido a él y también obviamente a todos los y las oyentes que nos dedican un ratito de su día para escucharnos, y también por la gran acogida del centenario. O sea que nada, también nos veremos para el siguiente o nos iremos para el siguiente. Me gusta mucho porque no estoy acostumbrado a que seamos tanta gente en las despedidas y se me está haciendo rarísimo. Así que, Víctor, te doy ya paso para que cierres tú. Ya, yo menos mal, casi no llego, colega. Está tanta gente aquí. No, pues nada. Primero, disculparnos con Néstor por no haberle entrevistado antes. Y que nada, yo tengo uno de los ejemplares de Conjuros en las Cumbres de Anaga, calentito, preparado para firmar. Así que desde que te vea por allí me aseguraré de llevarlo conmigo. Y aprovecharé a hacer posible además que sea en algún show de Papaya. Y así hago el 2x1 y me voy tranquilito. Y nada, Néstor, yo sumarme a los agradecimientos de mis compañeros. De verdad ha sido un auténtico placer y se me ha pasado volando el episodio. O sea, hoy volando, explicas súper bien, comunicas súper bien, y esperamos que hayas disfrutado de tu paso por Palique, que esperamos también que no sea el primero. O sea, es el primero obviamente, pero no el último. Va, me encantaría, así que cuando quieran. Pues y me alegro un montón de haber estado, y eso, como lo seguía un montón, y era como, por favor, que se me tengan en cuenta porque que tengo muchas ganas. Es que me encanta, porque es que encima creo que estábamos programando después del 100 diciendo, mira, tenemos que buscar, o sea, hay que buscar gente, coño, que teníamos todo esto parado porque, claro, todas estas semanas hemos estado pensando, el 100, y de repente dice, vale, y después del 100, ¿qué hacemos? Y de repente le mandaste tú un mensaje a Víctor de, hey, 100 capítulos y todavía no han hablado de Dunas, y dijimos, vale, ya está, o sea, no lo podemos tener esperando más, ya era su momento. Total, fue súper gracioso porque el otro día estaba escuchando el de Sara justo y había una parte en la que Sara cuando empezaban a hablar de su trabajo en la caldera y demás y tal, pensaba, es que se parece un montón la experiencia de ella en la caldera en un montón de aspectos a la experiencia de estar en Fuerteventura, de cuando te vas a las islas menores, y me trajo como un montón de recuerdos de... O sea, es un capítulo muy guay, la verdad. Si la gente no lo ha escuchado, se lo recomiendo. Un día publicaré mi top 10 de paliques que debería escuchar la gente. Top 1, episodio 101, tal, tranquilito. Top 2, no. Mi Cateneri, que es muy colega.
Pues nosotros encantadísimos. Si recibimos ese top 100, nosotros lo compartimos en redes sin Top 10, problema. top 10. Top 100 ya me parece como... Ay, perdón, dije top 100. Opciones mucho, perdón. opciones mucho. Es que hombre, claro, solo se queda uno fuera, ¿sabes? O sea, tampoco- Sería súper feo, en plan, ¿a quién dejo fuera? En plan, tú, tal. Top 1 de peores episodios de Palique Divulgativo. Que probablemente sea una tertulia. Puede ser, no lo sé. Pero- A ver, yo creo que uno de los peores seguramente será alguno de los primeros. que estamos nosotros 4 ahí como monos en Total. Twitter de Space. Hombre, el primero no, porque el primero es especial. El segundo. Bueno, pero Tiene hay ese mejores. aroma El segundo no había invitado, ¿no? Igual me estoy metiendo en un follón ahora, ¿eh? Es verdad No que se sé. nota muchísimo la mejoría. También, o sea, escuché muchos seguidos al principio y se nota. Hay como de repente un escalón que está muy guay y que empieza a ser como los programas súper dinámicos de repente. Así que está guay. De todos modos, eso al final es la experiencia, ¿no? Ahí está el... Sí, bueno, eso queda ahí como testigo para que la gente sea consciente un poco de... Luego, escuchen el 1 y luego se escuchen el 101 y comparan, a ver. Entonces, O sea, nada, ¿se imaginaban que iban a llegar como a 100 programas al principio? No, no, es como... ni de coña. O sea, Ah, no. Total. un poco Mira, como yo- echar para adelante. Esto no lo Sí, planteamos en el somos capítulo 100, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Esto no lo planteamos en el capítulo 100, hubiera estado guapo meterlo. Hubiera estado guapo, sí, sí. Pero, o sea, lo nuestro fue como hicimos los directos de lo de La Palma y nos quedó como el gusanillo y tiramos para adelante. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer esto y... A ver, nunca nos planteamos como, oye, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? Sino simplemente, pues lo empezamos y hasta ahora. Es que encima me acuerdo de los primeros capítulos que discutíamos como, ¿qué hashtag usamos? ¿PD1 o PD01? Para cuando lleguemos al 10. O sea, era como nuestra meta. Si llegamos al 10 ya era mucho. ¿Sabes? Entonces, eso es un poco el nivel. Pero bueno, Literalmente, esto y había un montón de cuentas japonesas que usaban los hashtag PD no sé cuánto, sin sentido alguno, y todos los tweets eran japoneses, y era como, pero tío... Partido Democrático de Japón, el PD. PD. Es como un Paquita Sala. ¿No han visto Paquita Sala? Sí, sí, sí. Pero dice, pero en Japón, ¿cómo será? PS Management. Pero bueno, nos quedamos con esto, nos quedamos con este pedazo de episodio, con estas recomendaciones, con invitar a todos los oyentes a todos los oyentes, sí, iba a decir si les gusta el teatro, si no, también, por favor, vayan a Cabaret Papaya. Yo tengo pendiente de ir, o sea, que si coincidimos, pues me saludan. A ver, yo te digo, yo a la Bowie, hay un 95% de posibilidades de que vaya, a no ser que caiga una bomba y no... Pues si cae una bomba, igual nos vamos un poco nosotros. Oye, por cierto, para conseguir las entradas, estaba mirando ahora mismo eso por la Bowie igual, ¿eh? Pero no veo... Por la dónde- Bowie todavía no están a la venta. Saldrán Vale, como vale. Hay que estar atentos. 15 días Para antes, dejar una cosa montado. así. Pues estaremos pendientes entonces. Vamos, eso queda apuntadísimo. Y ahora sí, agradecimiento a los oyentes que después de ese episodio 100 de locura y de gorritos de cotillón de fin de año, que de verdad vayan a YouTube a verlo, han seguido aquí, nos están escuchando. A los que se han incorporado para escuchar a Néstor, pues les damos la bienvenida. Esperamos que les haya gustado este contenido y que se queden. Tienen 100 episodios más para escuchar y para descubrir la ciencia y la cultura de Canarias. A los que están de siempre, pues muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos constantemente. Y nada, nos vemos la próxima semana, eso de las 6 de la tarde, en las plataformas habituales, iVoox, Spotify, Google y Apple Podcast. Tengan buenísima semana. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós. Soy una roca con tu hoja de papel, enamorada de tu ropa, besos en la boca, tus ojos color café. Nena, tú me tienes loca. Yo soy una roca con tu hoja de papel, enamorada de tu ropa, besos en la boca, tus ojos color café.